Buenas noches. Muy bien. El día de ayer empezamos a ver ya un poco de lo que son sujetos tributarios y el domicilio tributario, ¿no? Particularmente cómo se encuentran este tipo de terminología definida dentro del código, ¿sí? Empezábamos por estos dos sujetos tributarios que son indispensables para que en este caso se presente, ¿no? El tributo y sobre quién se presenta y quién lo recauda. Ahí tengo el sujeto activo, ¿sí? Y el sujeto pasivo. Hablábamos que el sujeto activo era el Estado, ¿no? Y teníamos a las diferentes administraciones públicas tributarias, las que se encargan de dar cumplimiento a todas las normas que crea la función ejecutiva y que aprueba la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Ujú. Y los sujetos pasivos ya son entes, ¿no? De diferente índole. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, casos en los cuales se presentan, ¿no? Son quienes tienen que dar cumplimiento a estas obligaciones tributarias, ¿no? Ujú. Tengo el sujeto pasivo, es la persona natural o jurídica que está obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias. Ahí tengo su clasificación, ¿no? Que es lo que me dice, también se considera sujeto pasivo a las herencias yacientes, comunidades de bienes, entre otras, ¿no? Se presenta su clasificación, hablamos acerca de los contribuyentes irresponsables, indicábamos que los contribuyentes, ¿sí? Es la relación directa con la obligación tributaria. Eso pueden ser todas las personas naturales que obtienen en su registro para poder efectuar algún tipo de actividad económica dentro del territorio nacional. Mientras que los responsables ya se diferenciaban de los contribuyentes porque no son el contribuyente directo, pero sí van a tener en este caso ya la obligatoriedad de cumplir con las obligaciones tributarias por esta característica que se le da, ¿no? Y se puede presentar en forma de representación como adquirientes o sucesores, agentes de retención y agentes de percepción, ¿no? ¿Ya? Los de representación ya identificamos, podrían ser el mismo representante legal, presidente, entre otras cosas, ¿no? Como adquirientes o sucesores, cuando yo compro un bien, a lo mejor, y este mismo tiene algún tipo de obligación o tiene algún tipo de cumplimiento, ¿no? Ante las diferentes administraciones. Entonces vamos a adquirir un activo fijo y en su respectivo catastro, ¿no? O en su respectiva matrícula identificamos que tiene pendiente el cumplir ciertas obligaciones con las administraciones tributarias. En ese momento, el adquiriente viene a ser el responsable. Tenemos también los sucesores cuando se lo hereda, ¿no? Ujú. En muchos de los casos se presenta cuando tenemos esto de las tasas, contribuciones especiales con los gobiernos autónomos descentralizados. Bueno, de ahí tenemos los agentes de retención, quienes van a ser encargados de las retenciones y se da mucho cuando ya un contribuyente es denominado contribuyente especial, ¿sí? Entonces ellos van a tener que retener un porcentaje, ¿ya? De la base imponible o un porcentaje del tributo ya al valor agregado, ¿sí ven? Ujú. Ahí tengo los agentes de percepción, son los que en este caso hacen también una labor de recaudación, ¿sí? Pero no de retención, sino de recaudación. Ahí tenemos los diferentes entes financieros. Veamos estas definiciones. A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor. Sí. Yo, profe. A ver, adelante, por favor, Susana. Tribu,
Contribuyente a la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Responsable. Responsable es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste. Es un sujeto pasivo responsable por deuda ajena. Gracias. Aquí ya se lo he dado de forma conceptual. Hace poco les di ya un poco más amplio estos conceptos del contribuyente responsable, ¿no? En ambos casos, los dos tienen que dar cumplimiento a todos esos requerimientos que las diferentes administraciones ya han solicitado, ¿no? Tenemos también el caso de los representantes de las empresas que están en el área de comercio exterior. Por ejemplo, ahí tenemos los agentes aduaneros, ¿ya? Ellos también hacen la labor de responsable. Hay que tener mucho criterio en estos aspectos, ¿no? Y aquí presentamos algunos de los tipos de sujetos pasivos que encontramos, ¿ya?, dentro de un estado, ¿no? Pueden que existan muchos más, ¿no? Aquí hemos puesto los más frecuentes o los que tienen un comportamiento normal. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo, profe. A ver, Eh, por favor, Soria. sujeto, sujeto pasivo. Las personas naturales, las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, los fideicomisos y fondos de inversión, las entidades y organismos del sector público, las sucursales o establecimientos de sociedades extranjeras, los empleadores por los pagos que realicen en concepto de remuneraciones, bonificaciones, comisiones y los contribuyentes dedicados a actividades de exportación por todos los pagos que efectúen a sus proveedores, organizadores de loterías, contratantes de espectáculos públicos y las instituciones financieras. Muchas gracias. Bien. Tenemos ahí algunos de los sujetos pasivos que se presentan. Los más representativos, obvio, las personas naturales. Tenemos ahí los que están clasificados en los diferentes regímenes tributarios, por lo cual se presentan diferentes catastros para cada uno de ellos. Si podemos tener el catastro del régimen impositivo simplificado, catastro del régimen microempresarial, catastro del régimen general, entre otros, ¿no? En los cuales ya se hace diferente tipo de segmentación, también denominada clasificación de estos tipos de contribuyentes, como ustedes lo están viendo en estos momentos. Tenemos las organizaciones como las instituciones financieras, ¿sí? Aunque las entidades sean con o sin fines de lucro, tienen que tener su registro. Por ende, se les va a dar esta denominación como sujeto pasivo. No olviden eso, ¿sí? El domicilio tributario, ¿ya?, referente a qué, al sitio donde reside, ¿sí?, de forma real o presuntiva el contribuyente, ¿no? ¿Sí? Tiene que identificar el ánimo de permanecer en esta ubicación geográfica. Ujú. Tiene que estar dentro del territorio nacional y tendrá que tener los siguientes elementos. Vean. El primero, que es la residencia. ¿A qué se refiere con esto? Es el lugar donde una persona se encuentra, ¿no? El in situ como tal. En este caso, si ustedes en este momento quieren identificar su residencia, es el sitio donde están recibiendo a lo mejor su enseñanza, su capacitación. El segundo es el ánimo de permanecer en ella. Este puede ser real o presuntivo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Ya? Puede darse el caso que a lo mejor ustedes están en su sitio de trabajo, ¿no? ¿Ya? Se lo puede denominar como sitio tributario, domicilio tributario. ¿Bien? Si bien es cierto, no es su residencia real,
pero es un sitio donde ustedes permanecen, no de forma voluntaria. El domicilio puede ser de dos clases, ¿no? Tenemos el domicilio político y el domicilio civil. Vean esta esta pequeña división o clasificación, ¿no? El domicilio político se refiere al territorio del Estado en general, mientras que el civil solamente estoy refiriendo a una parte determinada del territorio, ¿sí? Ahí nace estas diferentes clasificaciones. Entonces les pregunto a ustedes, ¿ya? ¿Cuál contiene a cuál? ¿El domicilio tributario al civil o a lo mejor el domicilio político al domicilio tributario o el domicilio político al domicilio civil? ¿Cuál? ¿Cuál contiene a cuál? Les pregunto a ustedes. A ver, El político ¿el político qué? contiene al domicilio tributario. ¿Por qué? Que el político se refiere al Estado en general, de pronto es el país. ¿Ya? ¿Y? Y el otro se refiere a una cierta parte de ese Estado, o sea, del país. Perfecto. Entonces el domicilio político contiene el domicilio tributario. ¿Y el domicilio civil? ¿A quién contiene? ¿Al político? ¿Al tributario? ¿A cuál? Tributario. ¿A cuál? Al tributario. ¿Por qué? A ver. Por las compras que se realizan, o sea, los tributos que uno hay que pagar. Eso. Ya, ok. Bien, ahí va un poco, bueno, la lógica de conjuntos, ¿no? Si bien es cierto, tiene mucha semejanza el domicilio civil que el domicilio tributario. La diferencia es que el domicilio tributario es más específico, ¿sí? El domicilio civil ya abarcó un sector, ¿no? Una región. Y el domicilio político es lo más extenso que se puede dar dentro del área geográfica nacional, ¿sí? Si es que pregunto cuál es el domicilio político, ya, de los contribuyentes, ustedes tienen que decir todo el territorio nacional ecuatoriano, ¿no? ¿Sí? De todo ese es el domicilio político, ¿ya? En este caso, pero si preguntan, ¿ya? ¿Cuál es su domicilio tributario? Va a ser el sitio donde usted reside, ¿ya? De forma real o presuntiva, no lo olviden, de esa forma. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, cuando estamos dando información a las diferentes administraciones públicas para ejercer actividades, nos piden esta información, ¿sí? El domicilio tributario de las personas naturales se puede clasificar de la siguiente forma, ¿no? De su residencia habitual, donde ejerza sus actividades económicas, donde se encuentren sus bienes y donde se produzca el hecho generador. Vean, ahí tengo estas 4 tipos de características que tienen que cumplirse para que sea reconocido como un domicilio tributario de personas naturales, ¿sí? Por lo general, en el primero es uno de los más frecuentes que se dan. ¿Por qué? Porque las personas cuando van a sacar su registro único de contribuyentes, en este caso, dan la información de su domicilio y lo identifican como tal. Pero si tuvieran una oficina o estuvieran en relación de dependencia, ¿no? Tendrían que dar ese domicilio tributario. ¿Está claro? O sea, cuando ustedes van a hacer su aviso de entrada, ya, ya, en relación de dependencia, en ese momento tienen que ir dando esa información, ¿ya? Donde ejerza sus actividades económicas, a eso es lo que se refiere. Hay muchos casos en los cuales, ¿ya? La norma, ¿ya? Tiene que ser un poco más ajustada a la realidad, como por ejemplo los transportistas, imagínense, ¿dónde ejercen ellos sus actividades? ¿Ya? Por todas las vías dentro del territorio nacional, si nos damos cuenta, ¿ya?
En ese momento, ellos tienen que identificar un domicilio tributario. Por lo general, ponen donde ellos están domiciliados. Ujú. Y está correcto, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque se presume ahí, capaz no es real, pero se presume que ese es un domicilio tributario para ellos. ¿Sí? Otro punto donde se encuentran los bienes. ¿Sí? ¿En qué parte del área geográfica del territorio nacional van a estar? Ahí ya tengo que ir un poco más al domicilio civil, ¿no? Va a tener mucha relación con eso, entonces lo ubico y tengo que determinar dónde va a ser este domicilio tributario. Y por último, donde se produzca el hecho generador, ¿no? En los actuales momentos se está dando muchas transferencias de bienes, ¿ya? A través de los medios en línea, y esto ha generado a veces muchos conflictos, pero nosotros tenemos que identificar dónde se está produciendo el hecho generador, y ese se está dando aquí dentro del territorio nacional. Esa es una de las principales causas por las cuales se está grabando ese tipo de servicio o transferencia de bienes, ¿no? ¿Sí? Es basado en que está dentro del territorio nacional, ¿sí? Y tiene que regirse por las normativas tributarias locales. ¿No? Domicilio de las personas jurídicas. ¿No? A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo, profe. A ver, por favor, Barreto. Domicilio de personas jurídicas. Persona jurídica es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son relativamente incapaces, de ahí que siempre actúan a través de una persona natural que es su representante legal. Para efectos tributarios se considera como domicilio de las personas jurídicas el lugar señalado en el contrato social o en los respectivos estatutos, el lugar en donde ejerza cualquiera de sus actividades económicas o donde ocurriere el hecho generador. Perfecto. No sé. Ahí tenemos el caso, ¿ya? Que se da para las personas jurídicas. Obvio que ustedes ya que han revisado todo este tipo de ya entes denominados sociedades, hay diferentes tipos, pero todos ellos son ficticios, ¿no? Con la diferencia que la constitución de cada uno de ellos le da la potestad de ejercer derechos y contraer obligaciones. ¿Sí ven? Entonces, ellos también tienen que identificar cuál va a ser su domicilio tributario, ¿no? Y para eso, ¿qué es lo que se considera? ¿Ya? En el momento de su constitución, ¿ya? Se establece el lugar donde se está efectuando este contrato social. Entonces, ¿y quiénes lo efectúan? Los fundadores, en este caso son los accionistas, o también podrían ser los denominados socios. Entonces, cuando ustedes elaboraban cada una de esas escrituras de las diferentes sociedades, se daban cuenta que tenían que poner una dirección. Esa dirección que ustedes ya han determinado ahí, ese será el domicilio tributario de esta institución, ¿sí? De esta persona jurídica. Puede darse el caso que se presenten cambios y en los cuales tenga que cambiar a lo mejor de domicilio civil, ¿no? En ese momento nosotros tenemos que también hacer un cambio para identificar cuál va a ser el nuevo domicilio tributario. Eso ya tenemos que presentar ante la administración del Servicio de Rentas Internas. ¿Está claro? No olvidar eso. Y cuando vimos ya el derecho societario, ya ustedes identificaron ya que también si que se presenta algún cambio en la dirección de la sociedad, ustedes tienen que hacer una actualización de datos, ¿sí? En la página respectiva de la Superintendencia de Compañías. Caso contrario, podría entrar hasta un proceso de disolución la sociedad, ¿no? Entonces, tienen que tener presente cada uno de estos puntos, ¿sí? No, no es, digámoslo así, el hecho de tener una sociedad y listo. Ah, es muy loable, es muy favorable, ¿no? Pero también, en este caso, los responsables adquieren muchas obligaciones, ¿sí?
Preguntas hasta ahí acerca de el domicilio de personas naturales y el domicilio de personas jurídicas, ¿sí? Dentro de lo que respecta a la ubicación geográfica para la determinación del domicilio tributario de los contribuyentes. ¿No? Ok. Continuemos entonces. La determinación de la obligación tributaria. En este momento vamos a ver un poco más diferentes tipos de fundamentos jurídicos ya dentro del Código Tributario que le permiten a la administración hacer el relevamiento y validación ya de los datos con el fin de identificar si existe o no existe causal ya para algún cumplimiento tributario, ¿no? Bien, es cierto, ustedes se han dado cuenta que esto está dentro de las facultades que tiene la administración tributaria, sí, pero esta parte tiene diferentes tipos de características. Aquí es donde se presentan la mayor cantidad de litigios, ¿sí? Asumamos que nosotros estamos haciendo una importación, ¿sí? Y en la verificación que nos hacen en aduanas, ya encuentran a lo mejor inconsistencias. En ese momento se puede hacer dos cosas, ¿ya? Se puede permitir que esa administración tributaria, ¿ya?, haga un levantamiento de información y cancelar los tributos de ley, ¿no? Por esa importación que a lo mejor no utilizó a lo mejor la partida arancelaria correcta, ¿ya? Cosas como esas. O lo otro, que es lo más grave, el proceso de reexportación. ¿Sí ven? Entonces, ese tipo de partes, ¿ya?, es la determinación tributaria, ¿sí? Y está dentro del derecho tributario nacional como internacional, ¿sí? A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor. Avilés. A ver, Avilés. La determinación tributaria. Concepto. Los artículos 68 y 87 del Código Tributario definen a la determinación como el acto o conjunto de actos reglados, provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria, encaminados a declarar o establecer la existencia del hecho generador. El sujeto obligado, la base imponible y la cuantía de un tributo. La determinación tiene finalidades muy concretas como son el declarar o establecer: A, la existencia de hecho generador; B, la base imponible de cuantía del tributo; C, el sujeto pasivo de la obligación. Muy bien, entonces tenemos ahí este tipo de casos de los sistemas de determinación, ¿ya? Cómo se van estructurando, ¿no? Y lo primero que hay que identificar, ¿ya?, dentro de la determinación tributaria, que lo dice los artículos 67 y 87 del Código Tributario respectivamente, que existe el hecho generador como tal, ¿no? Entonces, eso, digámoslo así, es la actividad que estamos efectuando, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de comercio exterior, podemos hablar también de los procesos logísticos dentro del comercio exterior. Imagínense, estamos transitando ya por las diferentes fronteras terrestres del territorio ecuatoriano y si estamos llevando algún tipo de bienes, ¿sí?, en ese momento estamos haciendo una exportación, ¿sí ven? Ahí ya está un hecho generador ya identificado, ¿sí? A eso es lo que se refiere con esto. Ver las características del contexto, ¿ya?, se me presentan y la norma, ¿ya?, lo reconoce como tal. Después de ya verificar la existencia del hecho generador, ¿qué es lo que tenemos que ver? El valor neto de realización, que es la base imponible, el valor de mercado del bien o servicio, ¿sí? ¿Para qué? Para coger en ese momento la norma y establecer la cuantía del tributo en función de qué cosa,
de lo que me estipula la ley. La ley me va a decir, bueno, sí, usted tiene que pagar un tributo dependiendo de la clasificación que tenga. Puede ser directo, indirecto, interno, externo, puede ser proporcional o progresivo, no lo sé. Pero ahí en la ley y en su reglamento nos van a indicar ya cuánto va a ser esa cuantía de tributo. Una vez que ya he identificado todo esto, ahora sí, ¿ya? ¿Cuál es la siguiente etapa? ¿Ya? ¿Quién será el responsable de cumplir esa obligación tributaria? Eso también lo va a estipular la determinación tributaria, no lo olviden. ¿A qué me refiero? Que ellos van a determinar quién va a ser el sujeto pasivo de la obligación. Y ustedes ya se dieron cuenta que sujetos pasivos puede estar muy extenso. ¿Sí? Pero tengo que identificar quién será el responsable de la obligación. No lo olviden. Sistema de determinación, cómo se procede, me indica que se hace referencia ya a la denominada determinación, mientras que la segunda se refieren al modo o manera de hacerlo. Aquí se identifica que se tiene que presentar los causales de hecho y de derecho, ¿no? La determinación de la obligación tributaria se ejecutará por 3 sistemas, ¿ya? Que son de forma que el sujeto pasivo cumpla la obligación a través de las respectivas declaraciones que la facilita a través de los formularios las diferentes administraciones tributarias. Y tenemos, por ejemplo, en el caso de los tributos de comercio exterior, ya el Ecuapaz, ¿no? Que me permite elaborar la declaración aduanera. Si me refiero a los tributos internos, tenemos la Administración del Servicio de Rentas Internas, la misma que me presenta los diferentes formularios para dar cumplimiento del pago de los respectivos impuestos que se han generado, que se han ocasionado dentro del territorio nacional. En segundo caso, tengo la determinación del sujeto activo, que va a estar en función, ya no únicamente de la información que posea, en este caso la Administración Tributaria Central, sino también va a estar a cargo de información de terceros, por ejemplo, ¿sí? O si que no llegase a tener por ninguna de estas dos formas la suficiente relevancia, materialidad, denominada también, ya, de la información, en ese mismo instante tendrá que aplicar una determinación presuntiva, ¿sí? Y por último, tenemos la determinación mixta, como se presenta, en la cual intervienen los dos sujetos, ¿ya? Los dos sujetos, como son el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo puede dar, en primera instancia, como verificador, ¿ya? Y de encontrar alguna novedad puede disponer, ¿ya? Una posterior declaración de pago, ¿sí ven? ¿Ya? Todo eso procede siempre y cuando el sujeto pasivo haya efectuado la respectiva declaración, ¿no? Que se puede estar dando en esos casos. Bien, preguntas acerca de los sistemas de determinación, por favor. No. Bueno, vamos a proceder a tomar la lista en estos momentos. A ver. Acosta. Presente. Espérenme un segundito. Alvarado. Avilés. Presente. Valdeón. Presente, profesor. Barreto. Presente. Cabezas.
Presente. Calles, Presente. Campuzano, Presente. Cango, Presente. Coque, Presente. Cortés, Presente. Estupiñán, Presente. Gallino, Gortaire, Maldonado, Presente. Mendoza Joyce, Presente. Mendoza Kenneth, Presente. Morillo, Presente. Páez, Presente. Palma, Peña, Presente. Pico, Presente. Pincay, Presente. Luas, Rivas, Presente, profesor. Saa, Presente, profesor. Sacan, Presente, profesor. Sibri, Presente, profe. Soria, Presente. Terán, Presente. Uchiña, Presente, profesor. Félix, Presente, profesor. Zamora. ¿Ya? Ok. A ver, Peña. Ok, listo, Peña. Ya está registrada la asistencia. No hay ningún inconveniente. Continuemos. Eso con los sistemas de determinación. Vamos a definir un poco más este tipo de determinación del sujeto pasivo. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo, profe. Adelante. Determinación del sujeto pasivo. Según este sistema, una vez que se ha configurado el hecho generador, el propio sujeto pasivo realiza la determinación de la obligación tributaria mediante su correspondiente declaración. Todos los sujetos pasivos, es decir, los contribuyentes o responsables, están obligados a realizar y presentar sus declaraciones de impuestos. Sin embargo, existen casos en que las respectivas leyes establecen determinadas excepciones. Las declaraciones que realiza el sujeto pasivo no son realizadas en forma discrecional por cada sujeto pasivo, sino que existen formularios específicos para cada caso. Gracias. Entonces aquí ya me está estipulando, ¿no?, cómo es el accionar del sujeto pasivo para el cumplimiento de las obligaciones. Ya les indiqué hace poco, les puse algunos casos, ya sea lo que es comercio exterior, ya sea lo que son impuestos a cargo del Servicio de Rentas Internas. Hoy por hoy también hay diferentes tipos de tributos que los manejan los GAN municipales, como por ejemplo en la página del municipio de Guayaquil. Ahí se puede ya también cumplir con el pago de diferentes tasas, ¿ya?, contribuciones especiales que exigen en base al principio de legalidad. Entonces, esas son las diferentes formas como el sujeto pasivo puede hacer su respectiva determinación, ¿no? Veamos la determinación del sujeto activo. A ver, otra persona, por favor. Yo, profe, yo. A ver, adelante, Belis. Yo, profe. Determinación del sujeto activo. La determinación activa de la obligación tributaria es el acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración tributaria, tendientes a establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho generador, la base imponible y la cuantía del tributo y el sujeto pasivo de la obligación. Este sistema de determinación en sí persigue los mismos fines que la realizada por el sujeto pasivo, pero difiere en su alcance, pues es mucho más amplia. Abarca actividades de verificación, complementación y enmienda de las declaraciones presentadas por los contribuyentes o responsables, e inclusive llega hasta la composición del tributo cuando se ha realizado un hecho imponible. Para que la administración tributaria pueda llevar a cabo esta facultad existen las formas directa y presuntiva de determinación. Gracias. Entonces,
características de la determinación del sujeto pasivo ya revisadas, vean que ya se procede a realizar procesos, ¿no? Procesos en los cuales ya se comienza a dar cruces de información, ¿no? Es muy importante saber que gracias a la sistematización, ¿ya?, de los procesos electrónicos, también denominados facturación electrónica, en los cuales tienen los comprobantes de ventas, de comprobantes de retención, notas de crédito, notas de débito, guías de remisión, se efectúan todos estos cruces, ¿no?, que permiten en lo posterior ya hacer este tipo de revisiones de una forma más rápida, eficiente y eficaz, ¿no? Por parte de no solamente la administración tributaria aduanera, sino también la administración tributaria ya interna, puede ser los hogares municipales o el servicio de rentas internas, en muchos de los casos. Y ahí se van a presentar estos dos casos que son ya la determinación del sujeto activo de forma directa y la forma presuntiva. A ver, veamos un poco de la forma directa. A ver, otra persona que me pueda ayudar. No, no hay nadie más. Muy bien. Yo, profe, yo. A ver, adelante. Determinación del sujeto activo, forma directa. Determinación directa es la que se realiza sobre la base de la declaración del propio sujeto pasivo, de su contabilidad o registros y más documentos en su poder. Puede fundarse además en la información que posea la administración tributaria en su base de datos, en otros documentos que existan en poder de terceros, que tengan relación con la actividad grabada o con el hecho generador. En determinados casos, la administración tributaria tiene la facultad de establecer las normas necesarias para regular los precios de transferencia de bienes o servicios. Muchas gracias, Costa. Perfecto. Entonces, esta forma directa, ¿no?, como ya ustedes pueden leer aquí, va a ser en función de todos los diferentes reportes que cuenta la administración tributaria y donde se detalla, ¿ya?, todas las compras, todas las ventas, también denominados todos los ingresos y egresos, ¿sí? Pueden constituir también estados de situación financiera, estado de resultado integral, ¿no?, que presentan los contribuyentes en sus respectivas declaraciones, ¿ya? Eso permite que se dé este tipo de determinación, ¿ya? Aquí no hay ningún supuesto, aquí estamos hablando ya con evidencia, ya soportada en no solamente las declaraciones, sino en los respectivos comprobantes que se están presentando, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ese caso en particular de la forma directa, cómo procede el sujeto activo. Y veamos la forma presuntiva, ¿no? No, tengo aquí la forma directa. Bueno, ahí tengo otras fases de la forma directa. Eso lo vamos a ver ya en la próxima clase. En este momento les voy a enviar la tarea que ustedes tendrán que realizar, ¿sí? ¿Ya? Ustedes van a ir, ¿ya?, a identificarme, ¿sí? Tienen que identificar, ¿ya?, la cantidad de contribuyentes dentro del territorio nacional, ¿sí?, y por provincia. ¿Está claro? Esa información ustedes la pueden revisar dentro de la Administración del Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Aparte de eso, ya ustedes tienen que, una vez que ya han identificado eso, ya ese es el N de contribuyentes que hay. Con eso ustedes van a saber cuánto es la cantidad de sujetos pasivos
que tiene la administración del servicio de rentas internas, ¿sí? ¿Ya? Y lo segundo, ¿ya? Tienen que identificar, ¿ya? La tributación, ¿ya? Por provincias, ¿sí? Y por ciudades, ¿ya? ¿Cuántos son los tributos, ¿ya? Que se recauda por provincias y por ciudades? Eso también lo van a encontrar en la página del Servicio de Rentas Internas. ¿Preguntas? No, profesor. Sí, he sido más explícito el día de hoy en la tarea, porque si bien es cierto, siempre les envío los deberes con mucha anticipación y es para que cumplan, ¿no? Nunca les envío las tareas de un día para otro. ¿Ya? Sí. Trato de ser lo más explícito posible para no caer en esos errores que a veces cometemos los docentes, ¿ya? De confundir al estudiante, ¿sí? Y si que se llegase a presentar una confusión por parte del estudiante en el cual no haya comprendido, ¿ya? La tarea, como hay mucho tiempo para su presentación, ¿ya? Ustedes tienen diferentes medios con los cuales me pueden hacer la consulta. Hasta el mismo tiempo de la clase asincrónica, ¿no? ¿Ya? Recuerden que tenemos tiempo en la clase sincrónica, que es esta la presencial, y también tenemos la clase sincrónica. Entonces considero, ¿ya? De que no hay motivo por el cual no puedan presentar una tarea, en primer lugar. Y segundo, que se generen, ¿ya? Ciertos comentarios ya a falta de poco tiempo de la entrega de las tareas, ¿sí? Vean, tienen ustedes toda mi confianza, ¿sí? En cierto caso, para poderme hacer la consulta respectiva. Traigo a colación este punto, ¿ya? No es por el curso de nosotros, ¿no? Ni tampoco ninguno de los míos, sino que hay que siempre, o sea, fomentar, ¿sí? La jovialidad y, en todo caso, ¿ya? La comunicación entre los estudiantes y el docente. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien, señores estudiantes. Ahora, después de ese comentario, ¿ya? Vamos a empezar a hacer esa tarea que tienen que hacer. Cualquier consulta que tengan, tienen ahí los grupos, tienen ahí la plataforma Moodle o el correo institucional. ¿Está claro? ¿Ya? Y pueden hacerme las consultas respectivas. Vean, comiencen a revisar esa información. Cualquier pregunta que tengan, háganmela. ¿Ya? Pero tenemos mucho tiempo, ¿ya? Para poder hacer la tarea, ¿ya? Como para que se indique que no se la puede hacer porque han entrado en un estado de confusión. ¿Sí? Listo. Nos vemos. Peña, ok. Ya le pongo su asistencia. Peña, revise en unos momentos. ¿Sí? Que ya le voy a poner su asistencia. ¿Está claro? Nos vemos la próxima semana, queridos estudiantes. ¿No? Hacer esa tarea, por favor. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Gracias a ustedes.